Buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a dar unos minutos nada más para iniciar, para que se conecten un poco más de personas y en un par de minutos iniciamos. Bueno, creo que ya estamos listos. Pues bueno, quisiera primero que nada darle la bienvenida a las personas que nos están acompañando. Seguramente se irán uniendo poco a poco más amigos y más personas interesadas en que platiquemos un poquito sobre esta visión y esta perspectiva desde 4S Real Estate para entender qué está pasando en Mérida, ¿no? Cómo vamos Mérida, como le llamamos, esta charla en donde queremos platicarles a grosso modo qué pasó el año pasado, cómo venimos evolucionando en el mercado de Mérida y hacia dónde vamos en este caso, ¿no? Entonces, si les parece bien, iniciamos. Primeramente queremos entrarle un poquito al tema de entender la perspectiva de la vivienda a nivel nacional para entender qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos en estos próximos meses. Obviamente, algo que yo he venido repitiendo en algunas pláticas, en algunas charlas, en algunos webinars con ustedes es la importancia que tiene nuestra zona acá en la parte del sureste, este polígono de Mérida, Riviera Maya, como le podemos llamar, en donde, bajo la visión de nuestro gobierno federal y su plan de desarrollo regional, pues somos uno de los polos de desarrollo más importantes, que comprende toda esta zona de Mérida hacia Riviera Maya y que de alguna forma, pues tenemos los ojos en esta zona, tanto con proyectos de infraestructura de alto calibre, como de alguna manera, pues la dinámica natural y tradicional que hemos visto que se ha desarrollado en los últimos años, ¿no? Eso es muy importante considerarlo porque al final del día vamos a tener ese soporte que va a ayudar al mundo inmobiliario en nuestra zona. Ya adentrándonos un poco más a detalle en cómo está la dinámica de ventas o cómo fue la dinámica de ventas el año pasado a nivel nacional, sobre todo bajo el enfoque de vivienda vertical, específicamente departamentos, en que comprende los segmentos desde el producto medio, ese producto residencial, residencial plus, premium y premium plus, en donde vemos cómo se vino comportando en los últimos años la dinámica de ventas a nivel nacional y donde vemos que, pues, obviamente, por el tema de la pandemia que sufrimos el año pasado, pues, hubo un decrecimiento importante, el 15% en las ventas, en lo que cerramos en la parte del 2020. Ahora, ese gap de vivienda, vamos a entenderlo, cómo se transformó la oferta y la demanda en este caso, ¿no? Encontramos que con todo esto que pasó y con la reconfiguración que hubo en la demanda por el efecto del COVID-19 que vivimos, pues existe un gap muy interesante en los productos de vivienda residencial y residencial plus. Recordemos que ese producto residencial es el producto de 1.2 a 2.8 millones de pesos y el residencial plus de 2.8 hasta 6 millones. Ahí es donde vemos que se generó esa reconfiguración por la parte oferta y demanda sobre todo, y en donde vemos que hay un gap mucho más pronunciado en ese producto por debajo de los 2 millones de pesos, que de alguna manera lo vamos a ver un poco más adelante, es un área de oportunidad muy importante en muchas zonas y Mérida en este caso no es de excepción.
hacemos este análisis que le llamamos la sociedad del rombo, en donde entendemos en los últimos años, desde el 2000, 2005, 2010 al 2020, cómo evolucionó la pirámide de niveles socioeconómicos, específicamente a nivel nacional, en donde vemos que esta pirámide se compone de esos segmentos o niveles socioeconómicos AB, que más o menos representan un 21%, ese segmento C+, un 37%, y ese segmento C, un 42%, y en donde vemos que la oferta se comporta como una pirámide invertida, en donde toda la oferta, todo el inventario de producto se está enfocando en esa parte alta de la pirámide, que representa solamente un 21%, y que del 65% del inventario de la oferta a nivel nacional se encuentra en ese segmento, en el producto Premium Plus, en el producto Premium y en el producto Residencial Plus. Para la parte del producto residencial, ese producto que va enfocado al nivel socioeconómico C+, encontramos un 28%, está un poquito más estabilizado, pero como lo hemos venido platicando en muchos foros en 4S, pues hay un gap y un área de oportunidad muy importante en la parte baja, en ese segmento medio, vamos a llamarles, el nivel socioeconómico C, en donde solamente encontramos 7% del inventario de la oferta de producto de vivienda vertical para 42% de la población de ese nivel socioeconómico, ¿no? La dinámica de ventas ya específicamente en los últimos años a nivel trimestral, aquí lo desglosamos de manera trimestral para que veamos un poco cómo se fue comportando 2019 contra el cierre del 2020, en donde vemos que en el encontrándonos el primer trimestre del 2019 contra el del 2020, un decrecimiento en las ventas de casi, de un poquito más arriba del 20%. Y ya la referencia del cuarto trimestre del 2019 contra lo que cerró en el 2020, realmente sí hubo un decrecimiento muy menor, casi del 2%, pero que nos muestra que ya hubo muestras de recuperación, signos de recuperación, y en donde vemos que el 73% de los prospectos que buscan esa vivienda de segmento residencial entre los 1.2 y 2.8 millones de pesos, y también los prospectos que buscan esa vivienda residencial plus, que está entre los 2.8 hasta los 4.5 millones, realmente no están planeando postergar la compra en más de 8 meses. Entre 6 y 8 meses es lo que están planeando postergar la decisión de compra, y por lo mismo ellos tienen esa prioridad del cómo sí. Hay que enfocar nuestros proyectos, nuestros productos a generar esas estrategias comerciales interesantes que se adecúen a las necesidades del mercado, porque realmente no hay una postergación tan amplia de la decisión de compra, y el cliente potencial sí está buscando cómo encontrar esas posibilidades para seguir con su operación de compra de bienes inmuebles, ¿no? Vemos un poquito ya por segmento de cada uno de estos productos en la parte de la vivienda vertical a nivel nacional, cómo se fueron comportando en la perspectiva de la comparativa del 2019 contra el 2020, en donde vemos que el producto medio tuvo un decrecimiento de 4.6%, el segmento residencial fue muy resiliente, soportó muy bien la parte de la pandemia y solamente tuvo un retroceso de 1.5%. Residencial Plus sí se vio más afectado, con un 19% de crecimiento en las ventas, 2019 contra 2020. Y finalmente, el producto más afectado, sin lugar a dudas, el producto de alta gama, ese producto Premium Plus, producto de 6 millones de pesos para arriba, pues realmente sí tuvo una afectación muy importante con todo lo que pasó en el año pasado, en donde sí tuvo un decrecimiento en las ventas del 35%, ¿no? Y donde, de alguna manera, el mensaje que queremos transmitirles es que ante esta nueva normalidad, los posibles compradores sí están buscando reducir su presupuesto entre un 20 y 25%. Hay que entender que la capacidad cambió, el poder adquisitivo se contrajo un poco, más sin embargo, para ciertos segmentos que fueron muy resilientes, como lo vemos con el segmento medio residencial, realmente hay un potencial muy interesante para el producto. Vamos adentrándonos ahora sí, específicamente después de tener esta visión de cómo está la parte nacional, cómo está el panorama nacional, vamos a adentrarnos ya ahora sí por cada uno de los giros de producto inmobiliario, específicamente para la parte de Mérida, ¿no? De la zona metropolitana de Mérida. Iniciamos con la parte de la vivienda vertical, en donde, bueno, vemos un poco del inventario por los rangos de precios que existen en la zona metropolitana de Mérida, en donde vemos que el producto del segmento medio, como le llamamos, ese producto de 500 a 1.200.000 aproximadamente, representa un 1.8% del inventario que existe en Mérida. El producto residencial, que es ese producto de 1.2 a 2.8, representa un 38.4, muy similar los números al tema del producto residencial plus, que es ese producto de 2.8 a 6 millones, está bastante balanceado ahí el mercado, el inventario de producto, y bueno, ya en la parte
de producto premium de alta gama, de 6 millones a 18 millones, tenemos alrededor de un 21% del inventario, que también es un inventario importante, y ya solamente para la parte de ese producto Premium Plus que le llamamos, que es el producto de más de 18 millones de pesos, pues realmente encontramos un 0.3% del porcentaje del inventario en la zona metropolitana de Mérida. ¿Cómo se comporta esta evolución de la pirámide, específicamente en la zona metropolitana de Mérida? Ya lo vimos un poquito cómo estaba a nivel nacional y, bueno, de alguna manera se comporta de manera similar al corte de esa vivienda, de esa oferta de vivienda nueva del primer trimestre del 2021, cómo se comporta la pirámide. De igual manera es una pirámide invertida, en donde para esos segmentos AB que representan alrededor del 25% de la población, pues existe un 60% del inventario de la oferta, ¿no? Con ese producto Premium Plus, Premium y Residencial Plus, en donde para la parte C sí está un poco, C más está un poco más balanceada, ese producto residencial que representa alrededor de un 36% de la población, existe un 38% del inventario enfocado a este mercado, ¿no? Y de nueva cuenta, el gran reto y las áreas de oportunidad que vemos en la parte de la vivienda vertical se concentran en ese nivel socioeconómico C, con 38% de la población, en donde solamente le estamos ofertando 2% del inventario en el producto de vivienda vertical en la zona metropolitana de Mérida. Un poquito del mapeo, del panorama, como lo vemos a nivel general, por zonas y por segmentos. De alguna forma aquí zonificamos cómo se encuentran los proyectos activos de manera formal, que son 56 proyectos que mapeamos al corte del primer trimestre de este año 2021, en donde vemos zonas como Renacimiento, que son de las zonas con más proyectos, tienen 12 proyectos activos. La zona Alegra, le llamamos Alegra, es la zona de Cabo Norte, que muchos de ustedes deben de identificar. También tiene una buena cantidad de proyectos, con 9 proyectos. Montes de Amé, Santa Rita, Cholul, como las zonas más representativas, que realmente son toda la parte norte de Mérida, en donde encontramos la mayor cantidad de proyectos activos a nivel de vivienda vertical en venta. Damos algo de la dinámica. Estos datos son muy interesantes y la verdad es que incluso nos sorprendieron un poquito bajo el cierre que hicimos del primer trimestre de este año, en donde vemos cómo se vienen comportando las ventas en los últimos años, la comparativa de los primeros semestres desde el 2016 hasta el 2020, y en donde vemos que el cierre del primer trimestre de este año 2021, pues prácticamente estamos llegando a la mitad de las ventas que prácticamente logramos en 2020, ¿no? En 2020, en el primer trimestre del año, en Mérida se vendieron 70 unidades y en este primer trimestre para Mérida estamos llegando a 223 unidades vendidas. La verdad es que vemos una recuperación muy interesante, una recuperación boyante en la parte vertical. Mucho creo que puede ser un tema de que venían varias unidades arrastrándose la decisión de compra y ya con pues los cambios, estas nuevas perspectivas que estamos viendo, pues realmente vemos que ya hay una preferencia del mercado por cerrar ese tipo de operaciones que dejaron de alguna manera pendientes el año pasado y que nos está haciendo que se vea un panorama mucho más interesante, mucho más atractivo para el mercado inmobiliario, específicamente la vivienda vertical en Mérida, ¿no? Y donde también, al lado derecho de la presentación, les ponemos una proyección muy interesante, una proyección que hacemos en 4S de las principales zonas metropolitanas en México y del crecimiento que proyectamos van a tener hacia el 2050, en donde vemos que Mérida va a ser la 11ª zona metropolitana con más crecimiento al 2050, en donde va a crecer todavía 77% de manera adicional. Hacemos también un poquito este análisis de la dinámica de ventas específicamente al primer trimestre de este año, en donde lo zonificamos un poco en base a lo que platicábamos. Ahí lo vamos desglosando por segmentos o por tipos de producto, en donde vemos que zonas como Alegra, esta zona de Cabo Norte, la zona de Paseo Montejo, la zona de Renacimiento, San Ramón Norte y Santa Rita, Cholul, que de nueva cuenta estas zonas tienden a ser zonas más a la parte norte de Mérida, junto con Cabo Norte y con Alegra, pues realmente son las zonas en donde vimos una mayor respuesta del mercado y en donde se concentró la mayor cantidad de ventas del producto de vivienda vertical. Aquí desglosamos un poquito ya por cada uno de los segmentos. Vamos empezando por el segmento residencial. Recordemos ese producto de 1.2 a 2.8 millones para entender un poco de las ventas que hubieron en el primer trimestre, haciendo un comparativo también con el primer trimestre del año pasado, del 2020, ¿no? En donde vemos aquí cómo se va comportando la tabla de los proyectos en base a los números de proyectos activos. Este segmento cuenta con 37 proyectos activos y vendió 122 unidades, en donde el líder de absorción
representa un 16% de este segmento específicamente. Después vienen alrededor de 8 proyectos que representan un 61% de las ventas de este tipo de producto residencial, y donde a final de cuentas vemos que hubo un incremento de 197% en las ventas respecto al primer trimestre del año pasado, del 2020. Algo similar en el tema Residencial Plus, ese producto de 2.8 a 6 millones, en donde vemos 27 proyectos activos en el mercado formal en Mérida, en donde de alguna forma también el líder de absorción o el líder de colocación en ventas representa un 22% de las ventas de todo este segmento. Después vienen alrededor de 5 o 6 proyectos que representan un 51% del segmento, y ya después vienen muchos más proyectos que se mueven de manera mucho más lenta o con un ritmo de venta mucho más bajo, que de alguna manera sí alentan un poquito este mercado, pero que vemos que a nivel general, respecto al 2020, hubo un incremento en ventas de 269%. Como les decía, una recuperación muy, muy interesante en el mercado de vivienda vertical en Mérida para este primer trimestre del año. Finalmente, en el segmento premium, ese producto de más de 6 millones de pesos, en donde tenemos muchos menos proyectos, tenemos 7 proyectos activos solamente, y en donde el líder de absorción, pues prácticamente representa el 70% de las ventas de este mercado, ¿no? Aquí hubo un incremento respecto al primer trimestre del 2020 del 100% respecto a las ventas que hubo en este primer trimestre del 2021. Complementamos este análisis de vivienda vertical con esta herramienta bien interesante que utilizamos en 4S, que le llamamos Big Data, que es ese monitoreo de todas las propiedades en reventa, de segunda mano, si queremos llamarle de esa forma, que a nivel digital se están promocionando. Hacemos ahí un análisis muy, muy interesante de todos los segmentos para entender cuántas unidades y qué tipo de unidades y de qué precios se están promocionando o se están anunciando a nivel digital, en donde vemos aquí una comparativa de lo que estaba pasando en enero del 2020, en donde solamente encontramos 658 anuncios de propiedades de vivienda vertical, de departamentos en Mérida, y en donde vemos el escalamiento y la gran evolución que esa digitalización tuvo el año pasado a nivel global, y México no fue la excepción, ¿no? En donde para junio del año pasado, a mediados del año pasado, de 658 anuncios ya teníamos más de 5,200 anuncios, y que para enero de este año llegamos a un nivel de casi 8,000, o sea, un poco más de 8,500 anuncios de propiedades a nivel digital para la vivienda vertical en reventa. Y aquí de alguna manera también queremos complementar con este análisis precisamente esta parte de reventa, que es una parte que debemos de considerar de manera muy importante dentro de nuestros análisis, para entender también cómo se comporta contra la pirámide de niveles socioeconómicos, en donde es un poquito más estandarizada, se vuelve más un rombo, en donde sí está un poquito más equilibrada en la parte de los segmentos o los niveles socioeconómicos AB, aunque sí tenemos una cantidad de inventario un poco mayor. Sí, aquí la concentración está en este producto enfocado al nivel socioeconómico C, en donde ya el inventario de la reventa o de ese producto de segunda mano es de un 62%, y de nueva cuenta pues con un gap muy importante en ese segmento C, en ese nivel socioeconómico C, para ese tipo de vivienda media, como le llamamos. Y finalmente, pues esta comparativa para tener ese cruce de esta pirámide de niveles socioeconómicos contra la parte de esta reventa que se vuelve este rombo, y la parte de vivienda nueva que se vuelve esta pirámide invertida, para que tengamos la referencia de cómo se comporta a final de cuentas la vivienda vertical desde todas las aristas, tanto a nivel bajo el análisis de niveles socioeconómicos, el análisis del inventario de la oferta tanto formal como la oferta informal. Ahora pasamos al análisis de la parte de vivienda horizontal, la parte de casas, en la zona metropolitana de Mérida, en donde bajo esta herramienta de igual forma del Big Data, hacemos un análisis también muy interesante a nivel de producto que se está comercializando de manera digital de segunda mano para la parte de casas, en donde vemos de igual forma cómo evolucionó la cantidad de anuncios que se venían generando, en donde a principios del año pasado, en enero del 2020, se monitorearon alrededor de 2,300 anuncios. Para mitades del año pasado, junio del 2020, ya habíamos evolucionado a más de 10,000 anuncios, y para enero de este año prácticamente con 12,500 anuncios, en donde la mayor concentración del producto de vivienda horizontal que vemos va desde ese producto de millón y medio de pesos, hasta ese producto de 4,5, 5, 6 millones, incluso en la parte alta vemos
algún análisis interesante de producto de arriba de los 10 millones de pesos, pero que realmente vemos que la concentración está en ese producto de 2, de 1.5 hasta 3.5, 4 millones de pesos, que es donde se está concentrando también la mayor cantidad del inventario de ese producto de vivienda horizontal en la zona a nivel de reventa digital, ¿no? Vemos un poco ya distribuido a través de los niveles socioeconómicos esta venta informal, como le llamamos, por cada uno de los segmentos, cómo se fue comportando, en donde pues hubo una cantidad de oferta importante que se fue evolucionando, en donde el segmento medio respecto a junio contra enero creció un 2% en cuanto al número de unidades que se estaban promocionando a nivel digital. En el segmento residencial creció un 10%, que fue bastante significativo. Junio-enero, comparativo junio 2020 contra enero 2021. El Residencial Plus, recordemos ese producto de 2.86 millones de casas en este caso, también evolucionó y creció en un 35% con esas propiedades anunciadas en reventa, y el segmento premium de más de 6 millones de pesos también con un crecimiento muy importante, un crecimiento exponencial de alrededor de un 41% respecto a lo que pasó en junio del 2020 contra enero de este año de 2021. ¿Cómo se comporta ahora el análisis de la pirámide? En este caso, se vuelve un factor interesante en donde de alguna manera la tendencia es similar a la parte de vivienda vertical, en la parte de vivienda horizontal, en donde al nivel socioeconómico AB, ese nivel socioeconómicos AB, el inventario de la reventa de oferta para la parte de casas representa un 51%, ahí está muy concentrada en ese producto premium y residencial plus sobre todo. Para el nivel socioeconómico C+, representa un 45% el inventario, ese producto residencial, y donde de nueva cuenta, pues el gap más importante lo encontramos en ese producto medio, en donde pues solamente existe 4% del inventario para un 38% del nivel socioeconómico que tenemos en la zona, enfocado al producto de casas en Mérida, ¿no? Lotes residenciales, un tema muy interesante, muy controversial, que en los últimos años hemos entendido en Mérida que ha tenido un crecimiento muy, muy importante, incluso ha prendido algunos focos rojos por la cantidad de proyectos, el tipo de producto, estos lotes de inversión, como los conocemos y como se les llama, en donde hay que estarlos monitoreando de manera muy estratégica para que logremos mantener un mercado sano a nivel inmobiliario, ¿no? En la parte de Mérida, donde, pues, aquí como lo vemos también, la evolución de la cantidad de oferta que existe en la zona metropolitana de Mérida ha tenido un crecimiento también muy, muy interesante, muy exponencial en los últimos meses, en donde vemos que de enero a junio hubo un crecimiento de 400 a casi 4,000 anuncios, un poco más de 4,000 anuncios, y de junio del año pasado a enero de este año, pues llegamos hasta 6,000 anuncios a nivel digital, ¿no? En donde vemos que ahí la concentración del tema de los lotes va en lotes de 300, 500 mil pesos, 400 mil pesos, hasta lotes de 1 a 2 millones de pesos principalmente, ¿no? Pero sí vemos que hay una cantidad muy importante y una evolución muy importante que tenemos que cuidar y que tenemos que medir para alinear el producto a realmente las necesidades del mercado y no saturar el producto de algo que esté desalineado y que el mercado no esté buscando y no tenga el presupuesto para hacerlo, ¿no? Vemos obviamente esta comparativa de lo que pasó en el giro de lotes contra la parte de la vivienda horizontal, ese producto terminado, y cómo creció o cómo superó ese crecimiento en ese periodo de 6 meses en un 49%. Realmente fue un crecimiento muy importante lo que está pasando en la parte de los lotes, algo que hay que cuidar de manera muy puntual. Puede llegar a ser un elemento que pueda complicar y nublar un poquito el mercado inmobiliario, pero sin embargo hay que estarlo midiendo de manera muy importante. Aquí hacemos un pequeño análisis de la distribución de los lotes a nivel de zonas, ya específicamente. Ahí vamos mapeando zonas como la parte norte de Mérida, la parte poniente, la parte Concal Cholul, la parte del sureste, la parte de Canacín y la parte que le llamamos Mérida Rural, que comprende un radio un poco más amplio, en donde vemos que ahí las 3 zonas más representativas son la parte norte de Mérida, la parte Concal Cholul y esa parte que le llamamos la Mérida Rural, en donde sí hay una cantidad importantísimo de unidades a nivel de la oferta informal de los lotes, en donde pues ya vemos que solo el 62% de la oferta de la zona metropolitana de Mérida se encuentra por debajo de los 2 millones de pesos en el tema de los lotes, ¿no? Hay una concentración muy importante, una cantidad de anuncios muy representativa, ya se está zonificando, se está viendo de manera muy clara, pero que de alguna manera tenemos que generar un control, se tienen que generar las reglas del juego para que de alguna forma este tipo de producto
se siga comercializando de la manera adecuada y vaya alineado a las necesidades y a las capacidades de mercado en cada una de las zonas específicamente donde se esté pensando desarrollar este tipo de producto inmobiliario, que al final del día es un producto pues, que es muy apetitoso para el mercado nacional foráneo, si le podemos llamar así, muy interesante ese tema de inversión, mas sin embargo tenemos que generar ese producto y ese concepto que realmente cumpla con las necesidades y que realmente vaya alineado a la legislación para que se controle un poco la manera desmedida en la que se ha desarrollado todo este tema de los lotes en la zona metropolitana de Mérida. Pasamos a la parte de oficinas, en la parte de Mérida, que también ha sido un elemento interesante, que obviamente, como nosotros venimos midiendo en 4S, el año pasado fue un año muy complejo para la parte de oficinas, pero que entendemos que va a tener una recuperación paulatina, sí, para regresar a espacios de oficinas y sobre todo reconvertir esos espacios de oficina en base a esta nueva normalidad que ya estamos viviendo, ¿no? En donde también aquí medimos un poquito de la oferta de oficinas, tanto a nivel de venta como de renta, para entender cuál ha sido la evolución y cómo se ha manejado también el tema de los precios, en donde vemos aquí en la parte de arriba la parte de las rentas, en donde vemos la cantidad de anuncios que se generaron, que fue creciendo, ya hubo una disminución a partir de inicios de este año, pero que en el precio por metro cuadrado de las oficinas, pues sí hubo un decrecimiento importante de lo que pasó en enero a julio y que de alguna manera está teniendo una recuperación paulatina a lo que vemos en enero del 2019, de 262 pesos por metro cuadrado en julio del año pasado a 290 pesos metro cuadrado en enero de este año. Y en la parte de venta, en donde también vemos que hubo un crecimiento muy importante en la cantidad de anuncios que vimos de oferta de oficinas en venta y que el precio por metro cuadrado realmente se mantuvo el año pasado, alrededor de los 34,000 pesos en enero y julio, y ya tuvo un escalamiento interesante a un poco más de los 38,000 pesos por metro cuadrado en la venta de oficinas para enero de este año, en donde aquí en la zona metropolitana de Mérida mapeamos 801 unidades a nivel digital de comercialización de oficinas, tanto en venta como en renta. Vemos aquí un poquito esa dinámica para entender cuál fue el crecimiento por zonas ya específicas, la parte norte de Mérida, la parte centro, la parte poniente, la parte Concalcholul, la parte sureste y la parte de Canacín, para entender cómo se comportó también la cantidad de oferta de reventa, tanto de oficinas en venta como de oficinas en renta, en donde vimos cómo creció la parte de la oferta o de las publicaciones de este tipo de oficinas, y en algunos casos en zonas como el centro, como la parte con Calcholul y la parte del sureste, sí se contrajo un poquito, y en la parte de renta, pues obviamente sí hubo una disminución muy importante en prácticamente todas las zonas de lo que fue pasando a nivel de los anuncios o de las publicaciones de las oficinas en la zona metropolitana de Mérida en la comparativa de junio contra enero del 2021. Complementamos el análisis de oficina con esta parte de estimación de demanda de metros cuadrados que hacemos también en 4S, en donde a una perspectiva de lo que vendría o de la necesidad de metros cuadrados de oficinas para Mérida para el 2022, pues vemos un poco en dónde se van dando las concentraciones tanto de la oferta como también lo que pudiera demandar el mercado en base a cómo se comportan los segmentos económicos en Mérida, cuáles son esos subgiros y subsegmentos económicos que más crecimiento y más necesidad de metros cuadrados de oficinas van a requerir en Mérida, en donde vemos que se estima una demanda de alrededor de 5,350 metros cuadrados de oficinas para el 2022, contemplando la oferta que habrá, es decir, el inventario que ya existe o que ya está llegando a la zona metropolitana de Mérida, y en donde vemos que la oportunidad de desarrollos en mayor medida son en las tipologías de pymes, estas oficinas enfocadas a las pymes, que son productos de entre 11 y 30 metros cuadrados, e incluso corporativos también, que pueden ir entre los 300 y los 700 metros cuadrados, pero sobre todo enfocado a esas pymes, en donde el producto realmente que hemos visto en la oferta formal y también informal en Mérida, que de alguna manera también es un factor importante a medir, pues realmente no va alineado a esas necesidades y no está contemplando ese tipo de necesidades de metros y de equipamiento que requieren ciertas empresas, ciertos emprendedores y ciertos perfiles que requieren esos espacios de oficinas y en la oferta no lo ven reflejado. Entonces es interesante tener en cuenta que
vamos a tener una recuperación en la parte de oficinas, paulatinamente en la zona metropolitana de Mérida, y que sí existe un potencial interesante de desarrollar y evolucionar ese producto, adecuarlo a las nuevas necesidades, a ese nuevo hoy que estamos viviendo, pero también sobre un enfoque y una conceptualización muy puntual de a quién va dirigido y qué necesidades tiene ese cliente objetivo de usuario de oficinas en cuanto a ticket y en cuanto a necesidades de metros cuadrados, ¿no? Es muy importante considerarlo para el futuro de las oficinas en la zona metropolitana de Mérida. Y bueno, finalmente entramos un poquito a la parte comercial, un poquito al análisis comercial, que también en la parte del año pasado que vivimos en la pandemia fue uno de los giros más afectados, obviamente por el cierre de movilidad, por las restricciones que los gobiernos impusieron, pues sí fue uno de los giros más afectados, ¿no? En donde vemos que obviamente tanto los locales en venta como en renta tuvieron un crecimiento muy importante en disponibilidad. Obviamente hay todavía una cantidad importante de locales vacíos, disponibles en la zona metropolitana de Mérida en estas fechas, y que de alguna manera poco a poco también se va a ir recuperando un poquito esa dinámica, se va también a tener que reconvertir y entender que ya los centros comerciales tienen que ser también puntos de entretenimiento con enfoques muy específicos, generar anclajes artificiales interesantes, pero bueno, vemos un poquito cómo se comportó la parte de los locales comerciales en renta, en donde de enero a julio pues hubo un crecimiento muy importante de la oferta, o sea, hubo una disponibilidad muy interesante y obviamente un decrecimiento en el precio por metro cuadrado de 230 que empezamos a 206, inclusive llegar a niveles de 200 para enero de este año, con una cantidad de anuncios o de disponibilidad de locales muy importante, al igual que en la parte de locales comerciales en la venta, en donde vemos que hubo un crecimiento muy importante en el tema de la oferta o de los anuncios que se generaban a nivel de este tipo de unidades de locales comerciales en venta, y que también fue una caída importante del julio del 2020 a enero del 2021 en el precio por metro cuadrado en este tipo de unidades, en donde vemos pues realmente aquí en el corte que hicimos al 2021, enero del 2021, prácticamente 3,000 unidades de locales comerciales, ¿no? Si hay zonas en donde hay una saturación muy importante de locales comerciales, hubo muchos componentes de plazas comerciales con muchos metros cuadrados que saturaron la capacidad de área neta rentable o vendible en ciertas zonas, y que de alguna manera no hubo un análisis detrás para que no fueran generándose esas plazas pequeñas en las esquinas, esos strip malls, esos pequeños centros comerciales que de alguna manera son los que más están sufriendo en este momento en la parte de ocupaciones, en el componente comercial para la parte de la zona metropolitana de Mérida. Vemos igual de alguna manera este análisis a nivel de cómo los locales comerciales en la parte de reventa pues disminuyeron o incluso aumentaron en ciertas zonas que se vieron más afectadas, aquí como la zona centro, en donde entre junio y enero hubo una desocupación y se están de alguna manera promocionando más locales comerciales, al igual que también en algunas otras zonas en la parte de la renta, como la parte de Cholul-Concal, la parte de Canacín, pero que ya junio, enero se está viendo algo de recuperación, está disminuyendo la cantidad de locales que se están promocionando a nivel digital, mas sin embargo, pues todavía es un elemento importante que tenemos que considerar, ¿no? Sobre todo por factores como esto que les platicaré, en donde obviamente tenemos que entender que esas ventas digitales e incluso ventas multicanales, pues ya realmente son la preferencia de compra o de la forma de compra de muchos de los usuarios, ¿no? A nivel México, a nivel, obviamente, Mérida y a nivel internacional, en donde vemos cómo la proporción de las ventas a través de los modelos de e-commerce a nivel mundial crecieron del 2019 al 2021, a lo que va del 2021, prácticamente un 28%. Entonces, de alguna forma hay que entender que este tipo de modelos de compra a nivel digital, pues va a modificar de alguna manera la estructura, los giros, las composiciones y de alguna manera la identidad de las plazas comerciales. Se tienen que preparar también a este tipo de elementos. No es que vayan a desaparecer las plazas comerciales, lo entendemos de esa forma en 4S, simplemente hay que identificar que se tienen que cambiarse los modelos, se tienen que cambiar los conceptos y se tienen que adecuar a estas nuevas tendencias de digitalización que desde el año pasado estamos viviendo y que
ya incluso cuando estamos viendo un poco de luz con este tema de la pandemia, el tema de la parte digital llegó para quedarse. Entonces hay que adecuarse, hay que ajustar los modelos comerciales, como les decía, pensar en modelos más enfocados a la parte de entretenimiento, a la parte de ciertos anclas artificiales que hagan que sea ese punto destino la plaza, ¿no? Ya no necesariamente depender de ciertas cadenas, de ciertas marcas, de ciertas anclas tradicionales, como le llamamos, sino que hay que generar esos elementos diferenciados, esos elementos disruptivos, esos elementos interesantes enfocados a etapas de vidas y mercado metas muy específicos para que generemos un valor y que generemos y regresemos a que sean esos puntos destino, ya no solamente por las tiendas que vamos a visitar, sino por los conceptos, la parte gastronómica, de entretenimiento, enfocado a estos mercados metas, como les comento, que de alguna forma nos van a generar ser un poco más resilientes y un poco más resistentes, sobre todo, a los factores que podamos estar viendo en la parte de retail, en la parte comercial, que de nueva cuenta pues fue una de las más afectadas con lo que pasó este año pasado con la pandemia, ¿no? Y bueno, prácticamente tocamos un poco de todos los giros, tocamos un poquito de todos esos conceptos, de lo que ha ocurrido en los últimos meses, aquí con el corte que vimos del primer trimestre de este año para la parte de vivienda y la parte comercial, en donde debemos entender que hay dinámicas muy interesantes que de alguna manera se tienen que generar, se tienen que transformar, y bueno, aquí simplemente les dejo ciertas ideas para cerrar un poquito este proceso, en donde tenemos que entender que hay un proceso muy interesante, en donde tenemos que redefinir la oferta. Hay una cantidad de oferta muy similar que no tiene una diferenciación importante y que el mercado no ve esa diferenciación. Tenemos que redefinir esa oferta, tenemos que analizar cuáles son esas necesidades del mercado para sobre eso alinearlas a través de nuestros productos inmobiliarios. Como ustedes lo vieron, la recuperación del mercado inmobiliario del mercado de vivienda vertical fue muy importante, por lo cual realmente tenemos que enfocar esfuerzos también en ese desarrollo vertical, encontrar esos huecos, encontrar esas necesidades muy específicas, porque realmente vemos que ahí hay un potencial muy importante en Mérida. Hubo un nivel de verticalización en los últimos 3 años muy importante y ahorita lo estamos viendo reflejados en cómo se está recuperando ese mercado a nivel inmobiliario en Mérida, ¿no? Obviamente generar esos productos de valor, darles ese valor agregado, enlazarlos muy bien al mercado y sobre todo, bajo mi visión y bajo un poquito el análisis que yo constantemente estamos haciendo a los mercados junto con el equipo de 4S, generar esos productos de nicho que realmente tengan esa concentración y esa segmentación muy puntual para que el cliente se vea reflejado en los productos, que realmente entienda que ese es el producto adecuado para él y que de alguna forma entienda que hay esas necesidades. O sea, obviamente nos puede dar un poquito de miedo llegar a ese nivel de anichar, como le llamamos los productos, pero créanme que realmente funciona y atacamos segmentos y pedazos del mercado muy interesantes que nos pueden hacer que a nivel comercial tengamos muchos mejores resultados. Y obviamente no dejar a un lado la parte de la venta digital, que es un proceso que ya llegó para quedarse, como lo platicábamos, tanto en la parte de retail como también en la parte de la comercialización, las experiencias de compra a nivel de cualquier tipo de producto inmobiliario, sobre todo del tema de vivienda, sin lugar a duda, en donde tenemos que adecuar ese proceso, entender ese proceso, adoptar ese proceso y subirnos a ese esquema, ¿no? Sin duda, como lo platicábamos, como zona, como ciudad, la zona metropolitana de Mérida tiene un atractivo y tiene muchos atractivos muy interesantes, la parte de seguridad, la calidad de vida, todos estos elementos que repetidamente se nos mencionan y que son muy interesantes y que son muy apetecibles para el mercado nacional e incluso extranjero. Y obviamente este tipo de estrategias y de canales a nivel digital son fundamentales para que podamos llegar a ese tipo de mercados y que pueda ser también nuestro producto interesante y lograble para ellos. Generar experiencias, generar esquemas de e-commerce a nivel digital también ya para ciertos tipos de productos inmobiliarios en donde le facilitemos y les demos todas las herramientas a nuestros prospectos y a nuestros posibles compradores para que realmente ellos puedan cerrar una operación y que tenga mucho sentido, ¿no? Entonces, realmente vemos una tendencia muy interesante en lo que está pasando en el mercado inmobiliario de Mérida. Espero les haya hecho mucho sentido. Obviamente les vamos a dejar aquí todos mis datos, todos los datos de 4S para que estén en comunicación con nosotros. Veré aquí en el chat si hay alguna pregunta, algún comentario para aprovechar un poco del tiempo y con gusto lo vamos platicando. A ver, por aquí veo un comentario de Aldo Ruiz. Saludos, Aldo.
¿Cuál fue la absorción promedio de departamentos horizontales en el primer trimestre del 2021? Mira, ahí varía más o menos por segmentos. La verdad es que como hay una buena cantidad de productos en cada uno de los segmentos, vamos a enfocarlos más o menos como lo veíamos en el segmento residencial plus, por ejemplo, que es ese producto de 2.8 a 6 millones, alrededor de 40 proyectos activos, 37 proyectos activos, en donde el promedio de absorción que tiene el primer trimestre del 2021 está alrededor de las 1.82 unidades mensuales. Hay que entender, a lo mejor no suena muy atractivo, pero que en la parte alta hay proyectos líderes, como lo veíamos ahí en las gráficas que presentábamos, en donde sí hubo proyectos que vendieron 5, 6, 8, 10 unidades mensuales incluso, que de alguna manera pues mueven ese mercado, ¿no? En la parte baja sí hay unos proyectos que se mueven más lento, que están un poquito jalando hacia abajo la parte de la absorción de los mercados. En la parte del producto residencial, de alguna manera, que es ese producto de 1.2 a 2.8, fue bastante similar, pegando a una absorción de 3 y fracción unidades mensuales, Aldo, pero te digo, o sea, de alguna manera importante decirlo, o sea, hay muchos productos que traen absorciones muy interesantes porque son conceptos muy alineados, muy bien pensados, pero que la parte baja ahora sí que de la tabla de los proyectos a lo mejor sí nos jala y hace que la absorción promedio baje un poquito, ¿no? Marco López, ¿qué debo de cuidar en la compra de lotes de inversión? Muy importante, o sea, hay muchos factores, Marco, la parte de la seguridad legal, o sea, esa parte de que realmente quien te esté vendiendo ese lote de inversión te dé esa seguridad a nivel legal es fundamental, o sea, porque realmente vemos que hay muchos desarrolladores que no necesariamente son de la zona de Mérida, que llegaron, compraron tierra, medio especularon y no generaron el modelo de negocio adecuado y realmente fue complicado, ¿no? Entonces, la parte legal es muy importante, que tengan esa certeza jurídica como producto es fundamental y sobre todo, pues, realmente ver la experiencia del desarrollador, ¿no? Creo que es muy importante para entender quién está detrás del producto, quién está detrás del proyecto y que eso también te brinde cierto soporte, ¿no? O sea, que ya tenga un bagaje, que tenga experiencia y ahí sí les diría, no necesariamente tiene que ser en Mérida, pero que sí tenga una experiencia que te genere y que te dé esa seguridad como comprador. A ver, aquí Ricardo Domínguez. Veo que el principal desarrollo inmobiliario es hacia la periferia. ¿Existen planes de renovación urbana para zonas centrales? Ejemplo, prolongación Montejo. Mira, sí, de alguna manera entendemos que se están tratando de generar modelos para regresar a ciertas zonas céntricas. O sea, si conocen Mérida, algunos de nuestros amigos, la zona de periférico, pues realmente es la que divide un poquito la dinámica a nivel inmobiliario y también a nivel social en la parte de Mérida, y en donde hacia afuera del periférico es donde realmente empieza a haber ese desarrollo, porque es donde se encuentra tierra, ¿no? Donde ahorita podemos encontrar tierra con características interesantes para desarrollar un buen producto. Y en la parte interna ya la tierra es un poco más escasa, un poquito más estratégica, por lo cual de alguna manera está promoviendo que el crecimiento se dé un poquito hacia las periferias, como tú mencionas. Sin embargo, sí sabemos que en ciertas zonas empieza a haber cierta reestructuración de los planes de desarrollo urbano para generar cierto tipo de productos, ¿no? Para que se generen productos dentro de la zona urbana que cumplan con ciertas necesidades. Francisco Ábalos, ¿dónde se encuentra el llamado Triángulo Dorado? Mira, no sé si lo voy a decir de la manera adecuada, pero bueno, para mí el Triángulo Dorado es de la parte que divide Carretera Progreso, que es una salida que viene hacia la costa de Yucateca, y la parte de una zona que se llama Cholulconcal, que es toda esa parte de la parte norte de Mérida, como le llaman. Esa es un poquito la parte del Triángulo Dorado. La zona centro, muy interesante. Obviamente, ahí Ricardo, o sea, un poquito, no es que sea desvalorizado, sino que obviamente el encontrar propiedades en la zona centro es complejo y hay muchos lineamientos a nivel de lina y de ciertas fachadas y estructuras que se deben de considerar, que pues de alguna forma genera una complicación diferente, genera un punto de inflexión distinto para el producto inmobiliario. Sigue siendo muy atractivo, pero en cuanto a densidades, valor de la tierra y estos factores de cuidar ciertos elementos de fachadas y de restricciones a nivel de construcción, pues te generan un reto diferente, ¿no? A ver, José Luis Reyes, ¿hay algún plan gubernamental para contrarrestar el impacto ambiental? Sí, de alguna manera entendemos que se trabajan en ciertos lineamientos a nivel ambiental para tratar de contrarrestarlo.
La verdad es que ojalá funcionaran de una mejor manera, creemos que pudieran potencializarse, pero sí existen ciertos parámetros para tratar de contrarrestar un poquito este impacto a nivel de la parte ambiental, porque sí es un factor que le está pegando de manera muy importante al mercado inmobiliario, ¿no? Y bueno, pues creo que ya son todos. Pues bueno, de mi parte agradecerles mucho a las personas que nos hicieron favor de acompañarnos aquí en esta charla del panorama de cómo vamos en Mérida, de qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viendo a través de los ojos de consultoría de 4S Real Estate. Y bueno, aquí tienen los datos de su servidor. Yo soy el socio regional para toda la parte sureste en 4S y lo que necesiten de la información que requieran, estamos a su disposición y con mucho gusto para compartir y platicar con ustedes. Les agradecemos su tiempo, les agradecemos el espacio y que tengan una excelente tarde todos.